Solo los que están enfermos, no es toda la iglesia, los que están enfermos de verdad. No es buen administrador, es irresponsable en su casa, se lo bebe, se lo farrea. Hay que madurar el carácter, o sea, los principios. Y eso les va a costar, a todos nos va a costar. Y nos ha costado. Por eso el carácter no es algo que se forma porque el pastor le ponga la mano o por venir un domingo. Es algo que va domingo tras domingo, problema tras problema. Pero cuando usted tiene problemas y está lleno del aceite, el aceite le dice, el Espíritu Santo le dice: siga, confíe. Pero no veo nada. Siga orando esa mañana, siga congregándose, siga buscando, porque si se llena del aceite, más alumbrará en medio de la dificultad. Entonces es por eso que es importante esta enseñanza. No es sabio soltar lo que forma nuestro carácter. Entonces en mis épocas que empecé con mi esposa y mi esposa conmigo, ella: no, separémonos, no me aguanto seguir con usted. Cuando ya sabíamos que no podíamos separarnos. Ya sabíamos que no podíamos, porque si nos separábamos, yo ya sabía que Dios me estaba llamando a un ministerio y yo no podía separarme de ella. Entonces no decía: usted me marca mi carácter, y ella decía: usted también, separémonos. No, oremos y sigamos hasta que Dios hizo la obra en los dos. ¿Qué es que mis hijos ojalá se largara de la casa? Porque es que me tiene hasta aquí. Ese hijo le está formando su carácter. Mis hijos me formaron para dar consejería. Ahora yo doy consejería a los jóvenes, a los padres, y les digo: con sus hijos acompáñelos, sean rebeldes o no, acompáñelos hasta que maduren su carácter. Les va a sacar canas todas las que quiera, pero acompáñelos. No diga: no, váyase, lárguese. No abandone lo que forme su carácter. ¿Entendió? Diga el que está a su lado: no abandone lo que forme su carácter. Las 5 mujeres de la parábola representan también esos que están pendientes de la segunda venida de Cristo, que no están pendientes. Ella quería estar en la boda y no quería, o sea, una fe tenue, voy, vengo, así como quien quiere y quien no quiere la cosa. Y se quedaron. ¿Por qué? Por no ser diligentes. El libro de Juan 14:26 me enseña la palabra. Juan 14:26. El aceite, ¿qué función tiene el Espíritu Santo? Lo que forme su carácter, no lo suelte. A mí me ministró esa frase que me regaló el Señor. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús dijo: el Padre me envió a mí, está diciendo Jesús, y ahora yo me voy y se queda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a recordar lo que yo he hecho, porque Jesús dijo: no puede ser que todos los milagros que yo hice, que todo lo que yo hice a ustedes se les olvide. Tiene que haber alguien que les recuerde, y va a ser el Espíritu Santo. Cuando yo tengo un problema, voy y me arrodillo, el Señor me acuerda los milagros que ha hecho conmigo, lo que ha hecho en la iglesia. ¿Quién me lo recuerda? El aceite, o sea, el Espíritu Santo. Por eso yo me lleno de aceite todos los días, porque Él me enseña. Le digo: Señor, ¿cómo hago esto? Hazlo por aquí. Señor, ¿cómo salgo de esto? Hágalo por aquí. Y con mi esposa comentamos todos los días situaciones. Días atrás tenía que hacer un arreglo X, y yo decía: Dios, ¿cómo hago ese arreglo? Tengo que hacerlo. Y me fui a orar, el Señor me dijo: hazlo así. Yo: gracias, Señor. Me lo dio en oración y hice el arreglo, y así era como tenía que hacerlo. Pero yo no le encontraba patas ni manos a hacer esa situación. Pero el aceite en mí, el Espíritu, me enseñó y me dio sabiduría. Por eso no es venir, sentarse aquí y gracias, Señor, por el trabajo que me doy, por la profesión, porque me ha ido bien, porque me van en el colegio, en la universidad. Insensatos, dejaron a Dios de lado y se van a quedar, porque Dios no es el primero, porque están cansados para llenarse de aceite, porque están cansados para buscar la presencia, porque no quieren buscar la presencia. Jóvenes, ¿cuánto futuro hay para ustedes? Todo el futuro les espera, todo el futuro. Una persona de 50 años que no se haya convertido a Cristo salva su alma y 3/4 partes de la vida, o sea 25 años. Pero un joven de 15, 20 años
salva su alma y toda su vida. O sea que tiene todo por delante para hacerlo. Dice ese versículo aquí: la obra que yo hice, dice Jesús, por la voluntad de mi Padre, no puede quedar en el olvido. Por eso Jesús dijo: mire, todo lo que yo hice no se les va a olvidar, pues mi Padre enviará su divina presencia a ustedes para que les enseñe, para que les comunique todo lo que yo hice aquí en la tierra, y ustedes pueden hacer lo que yo hice. Por eso el Espíritu Santo me dice: William, alguien está enfermo aquí, voy a orar ahora por ustedes. Se ponen de pie ahorita, antes del servicio, antes de acabar, voy a orar por sanidad. Punto, voy a hacerlo y es verdad, ahorita yo le digo. Y voy a orar por sanidad y Dios hará milagros. Porque dice que el que tiene el aceite, el que tiene el Espíritu Santo, le dice, el Espíritu Santo me dice: Jesús oró por enfermos y se sanaron. Haz lo mismo porque tú estás con Él. ¿Quién me recordó? El aceite, el Espíritu. Cuando no hay nada que comer en mi casa, digo: Señor, no hay nada que comer, que hace años no pasa, para la gloria de Dios, pero años sucedió, pero que ya no pasa. Entonces, ¿qué oraba? Los panes y los peces. Habían 3 panes y 2 peces. El Señor los multiplicó. Mi esposa ora todos los días, no, cuando hacemos mercado, ella ora. Entra, hacemos mercado y ella ora. Siempre la escucho orar por todo. Y la cena nunca ha faltado, porque aprendimos. Ya se nos formó el carácter. ¿Cómo se nos formó? Cuando no teníamos nada. Por eso cuando usted es cobarde y huye a lo que forma su carácter, no está preparado para servir a Dios. No está preparado para ser empresario, no está preparado para ser papá, no está preparado para ser mamá. Es en la dificultad donde Dios forma su carácter. Por eso dice: les voy a dejar el Espíritu Santo. Y en Mateo 25:10, para terminar, Mateo 25:10, no terminar, pero sí ya la primera amenaza de terminar. Mateo 25:10. Hay gente que está perdiendo tiempo. No han puesto a Dios de primeras y son insensatos. Se les está pasando los días. Las arrugas le cogieron ventaja y las deudas también. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: ya llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. No espere que sea viejito para que dice: ay, cuando sea viejito me convierto. Pues ya viejito no puede beber, ni rumbear, ni adulterar, ni nada, ni le funciona nada. Entonces, ¿ya qué? Es ahora que está joven que se decida a seguir a Cristo. Es ahora que está joven que usted entregue su vida al Señor. Voy a esperar que se va para el infierno por insensato, por no darle gusto a lo espiritual. Dele gusto a lo espiritual, ponga lo espiritual de primeras. No es fácil, no le estoy predicando que sea fácil, le estoy diciendo que la Biblia dice que es angosto, pero que le forma su carácter, pero que lo enseña a ser diligente, a formar a sus hijos, a educar a sus hijos, a amar a su pareja, a ser una persona de negocios que levante, que emprenda. Pero empieza de la nada. Conocí un hombre que vendía limones y era dueño de no sé cuántos edificios. Hace unos 25 años lo conocí, vendiendo limones. Levantó unos edificios en el Restrepo. Ahorraba. ¿Sabe qué consejo me dio esa vez? Me dijo: de lo que yo me ganaba, invertía 80% y gastaba 20%. Pero hoy en día se ganan 1 millón y se gastan 1.200.000. Y quieren ser prósperos, no han formado su carácter. Dios tiene que bajarles el sueldo a 500. Por eso muchos pierden trabajo, pierden sueldo, pierden negocios, porque no son administradores, no han formado su carácter. Entonces, primero es espiritual. ¿Me está entendiendo? Qué bueno que entienda esa palabra. Dice Efesios 2:1: déjese formar el carácter por Dios. Y verá la gloria de Dios. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? Diga amén. Bien, dice: y Él os dio vida, léalo todo conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente, o sea, haciendo lo que el mundo nos dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. O sea, los que hacíamos la voluntad del mundo, estábamos guiados por el diablo. Así dice la Biblia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Yo fui esclavo del alcohol, de Satanás y de muchas cosas. Entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos o sea, le damos más gusto a nuestra vida. Primero yo voy a salir adelante, yo voy a tener, yo voy a comprar, y Dios de lado. Y así no es. Porque está diciendo, vuélvelo a leer, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Cuando usted hace la voluntad de su carne y lo que usted hace, está así. Ahí está, manejado por el mundo. Pero cuando Jesús viene y le corta eso, usted no puede decir, bueno, ya soy libre. Bueno, ahora conviértase en una persona espiritual. Empiece a llenarse de la palabra. Para eso la emisora tiene una prédica todos los días a las 8 de la mañana. Si usted no sabía, no le digo de otros, hay muchos pastores más. Usted puede escuchar otros mensajes, otros pastores, claro. Adrián Rogers, Armando Alducin, puede escuchar predicaciones de ellos. No le doy más porque no conozco otros, pero son nada que ver, ahí dejémoslo. Por eso le digo, hay una prédica todos los días en la emisora. Usted entra en la página de la iglesia, www.sembradoresdeluz@hotmail.com, y todos los días hay una prédica a las 8 de la mañana. Entonces usted empieza a llenarse de la palabra. Usted hace una oración todos los días. Señor, te dejo en tus manos. Entonces se llena. Y si usted se llena, este templo se llena de la palabra, se convierte en un ser espiritual. Entonces no puede pretender que las cadenas del mundo se las rompa Jesús en esa cruz que entregó todo y usted juegue con eso. No funciona. No funciona. Necesita convertirse en una persona espiritual, y así usted verá cómo los cielos se abren a su favor. De lo contrario, no espere cosas. Sería engañoso decirle, pacte por su milagro, pacte por su restauración, traiga una ofrenda de amor y oraré por usted. Eso es una secta. No es así, es por fe, en el nombre de Jesús. Bien, y otro versículo, Marcos 9:23. Listo, muchachos, ya pueden pasar. Marcos 9:23. Gracias, Señor, por tu palabra. Marcos 9:23. ¿Lo tiene? Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque vino el papá, le dijo, Jesús, mi hijo está endemoniado, ayúdeme. O sea que estaba diciendo ese papá, no sé cómo hacerlo. Hay cosas que usted no sabe cómo hacerlas. El único que le va a ayudar es Jesús. Y dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Qué dijo? Creo que Jesús tiene poder. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, o sea que la persona estaba endemoniada, diciéndole, espíritu inmundo, sordo, yo te mando, sal de él. ¿Y qué? ¿Podía entrar otra vez? Claro. Por eso le dijo, sal y no entres más. Cuando una persona ha sido libre del mundo, de todas esas cadenas, y se pone a jugar con el evangelio, el problema es ese, que será 7 veces peor. Ya no quieren saber de iglesia. Ya conocemos familias que se han ido y no quieren saber de Dios. Les cuesta volver. Son insensatos porque en el momento no fueron comprometidos con Dios. Es importante que usted se comprometa y le dé importancia al mundo espiritual. Versículo, ¿qué vamos? Perdón. Ok, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género solo puede salir con oración y con ayuno. Iglesia, la oración y el ayuno en los creyentes es importante. El ayuno, usted dice un día, no voy a desayunar, Señor, voy a orar, y no desayuna y se mete a orar un buen tiempo. Y hasta el almuerzo. Ya hablemos sobre el ayuno, en su tiempo volveremos a hablar. Pero esto, ¿qué significa antes que ayuno? Dice este género, o sea, este poder, estas potestades, esta clase de problemas solo salen con oración. O sea que por más de que yo le ponga la mano, no funciona. Por más de que usted escuche este mensaje, no funciona. Usted necesita ser sensato, ir a buscar a Dios todos los días, de rodillas, y decirle, aquí estoy. Necesito que me enseñes a ser una persona sensata, porque no me quiero quedar. ¿Usted quiere llenarse del aceite esta mañana? Póngase de pie y vamos a orar. Sucederán milagros. Los que estén enfermos, quiero que pasen al frente, por favor. Pensando en eso, es importante que usted también sepa hoy algo. Es por esta razón que debemos estar atentos, pues no sabemos ni el día ni la hora que Jesús volverá. El novio no tenía hora de llegada con el pensamiento palestino. No acá lo traiga, llévelo allá. El novio era el que llegaba tarde. Así era la costumbre. Jesús puede venir hoy, mañana o pasado mañana. Y usted dice, pero ¿cuánto me han predicado que Jesús vendrá y no ha venido? Eso pensaron las insensatas. Yo no creo que se demore el novio. ¿Para qué llevamos más aceite? El aceite es el espíritu. ¿Sabe qué mantiene vivo mi vida espiritual como pastor? El aceite de la oración y la palabra todos los días. De lo contrario, hubiéramos caído en pecado hace muchos años. Por eso hay que decidirse por Jesucristo. ¿Usted quiere ser sensato? Cierre sus ojos un momentico, por favor. Dígale conmigo, Señor Jesucristo, esta mañana yo entrego mi alma, entrego mi vida para que tú la gobiernes. Y yo invito a tu Espíritu Santo para que me gobierne a mí. Gobierna mi corazón, lléname de tu aceite, enséñame a ser una persona sensata, enséñame a darle importancia al mundo espiritual, porque yo creo, Señor Jesucristo, que tú volverás cualquier día, a cualquier hora, y te estaré esperando, porque quiero ir contigo al cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración que para muchos la hicieron de labios para afuera, pero otros la hicieron de corazón. Decida de qué lado está, de los insensatos o de los sensatos, de los que le dan poca importancia al mundo espiritual, de los que le dan poca importancia a las cosas de Dios. Si Jesús viene hoy, ¿usted estaría listo para irse con Él? ¿O estaría como las insensatas, sin aceite? Y ahí sí, paila, pala paila. Hay mentes tan torcidas que usaron este versículo de las 10 vírgenes y las 5 sensatas y las 5 insensatas, y dijeron que esta parábola está hablando de la poligamia. Según la mente torcida, así se ve la palabra. Por eso hay que gente dice, pero Jesús tomó, yo puedo tomar. Mente torcida, porque Jesús fue el agua en vino para una ceremonia, no con alcohol. Gente tan torcida como años me preguntaron si Salomón tuvo 700 mujeres y está en la Biblia, yo por qué no puedo tener 2. Mentes torcidas. Cuando usted razona la palabra, su mente está torcida, es insensato, no le da importancia a las cosas espirituales, y posiblemente cuando Jesús venga, usted no va a alcanzar por insensato. Por eso este mensaje, inicialmente, la parábola es de salvación, para que usted entregue su vida a Jesús. ¿Sabe? Cuando yo hago un negocio, puse el ejemplo esta mañana con un abogado, entonces yo le firmo el derecho a un abogado, el poder, y el abogado me dice, deme el 50%.
tome y empiece a trabajar. Yo no estoy mirando al abogado si trabaja o no, en ese caso un creyente, ¿no? Porque pues pueden haber ladrones. Entonces usted le firmó el caso a un abogado y usted sabe que es una persona de confiar, y usted dice, ¿cómo va su caso? El abogado está trabajando. ¿Y cómo sabe que está trabajando? Porque le di el 50, ¿verdad? ¿Usted quiere saber si en el cielo hay vida? El Señor nos dio las arras de su espíritu. Las arras son el inicio de un negocio. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, estamos convencidos adentro que el cielo es real. Pero cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, no está convencido que el cielo es real, es un insensato. Pero ¿qué le falta? El Espíritu Santo. Y aquí está esta mañana el Espíritu Santo para entrar en usted y convencerlo de que el cielo es real. Durante 4 años fui con el pastor que empecé con él a predicar a los grupos, a muchos lugares. Y él hablaba la palabra, pero yo no entendía por qué en la cruz del Calvario te habíamos tenido la victoria. Pero yo decía amén a todo lo que predicaba. Yo decía amén porque yo veía cambio en mi vida. Pero yo no entendía cómo así que Jesús venció en la cruz si lo mataron en la cruz. ¿Cómo venció? No entiendo, si allá fue que lo mataron. Y el Espíritu Santo me hizo entender 4 años atrás. Adelante, perdón. Me hizo entender que es que Jesús pagó el precio al Padre que yo no podía pagar. Jesús derramó sangre por mí. En el Antiguo Testamento era un corderito. En el Nuevo Testamento de Jesús, el que paga mi pecado. ¿Dónde tengo la victoria en Jesucristo? Que Él ya pagó al Padre mi deuda. Ahora yo puedo tener una relación con el Padre mediante Jesucristo. Y también entendí que en la cruz me dio la victoria, y entendí que cuando se levantó de la tumba venció la muerte. Entendí. ¿Quién me hizo entender eso? El aceite, el Espíritu Santo. Por eso una persona que no tenga el Espíritu Santo va, viene, se duerme, cabecea, qué pereza, no le gusta, qué pastor tan cansón. Como dijo alguien, yo no vuelvo a esa iglesia porque allá lo vacían a uno. Y dijo, y aquí estoy, dijo el discipulado. Y yo dije eso, y aquí estoy. ¿Sabe por qué dijo? ¿Por qué me quedé? Porque me hablan la verdad de la palabra. ¿Sabe? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted entiende el mundo espiritual. Deja de ser insensato. Le da importancia. El Espíritu Santo le dice, ¿quién es el primero en su casa? Mis hijos, mi esposa, mi trabajo. No, soy yo, el Padre. Es el Padre el primero, es Dios el primero. Por eso dice que el Espíritu Santo son las arras. Las mujeres insensatas tenían vendas, y esas vendas no dejan ver lo sobrenatural. Usted tiene vendas y yo no se las voy a quitar. Yo no le voy a quitar las vendas de su insensatez. No le voy a quitar las vendas de que usted siga jugando con Dios, que siga jugando con el adulterio, que siga jugando con la mentira, con el engaño. Yo no se las voy a quitar. Yo le predico la palabra. A usted se las quita el Espíritu Santo. Por eso usted necesita el Espíritu esta mañana, el aceite, para que brille usted como una lámpara. O si no, sigue siendo lámpara sin brillar, y no sirve. No entrará a la fiesta, no entrará al cielo. ¿Quién entra al cielo? El que tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene aceite del Espíritu Santo, ese es el que brilla. Y en medio de los problemas, usted va a tener paz en el corazón. Entonces quiero decirle que no por estar aquí entrará a la boda. Lo siento. Tiene que entregar su alma al Señor y decirle, lléname de tu aceite todos los días, porque va a quedar sorprendido, y muchos se van a quedar. La Biblia dice que muchos se van a quedar. Pocos, todos son llamados y pocos escogidos. Se van a quedar por insensatos. Y mis sueños, y mis planes, y yo quiero, y yo voy a hacer, y ponen primero lo suyo y dejan a Dios de último. Esas mujeres pusieron primero lo de ellas. Toca ir por aceite. No, vaya usted, no, eso no compremos, mejor esperemos. Pereza, negligencia, desánimo. Hoy es domingo y voy a ir. Yo escucho por la página mejor. Yo voy estos días. Insensatos. Llegará el día que Jesús viene. Créalo usted o no lo crea, Jesús volverá. Crea usted en Jesús o no crea, Jesús es real. Crea usted o no crea, la Biblia tiene poder. O sea que el problema aquí no es si usted cree o no.
Jesús volverá y es la verdad absoluta y nadie la puede tumbar. Ya. Ni teólogos, ni sectas, ni religiones. Jesús volverá. Y si usted se convierte en una persona espiritual que se llena del aceite, iremos al cielo. Porque acuérdese que le he enseñado, aquí en este planeta es un proceso. Después viene el cielo. Después viene de vida en el cielo, bajaremos 1000 años con cielo nuevo y tierra nueva. Y después el estado eterno. Eso dice Apocalipsis, eso lo aprende en 5º nivel. O sea que esto no es que se acabó, no, esto sigue. Pero los insensatos están preocupados de otras cosas. Jesús sana, Jesús libera, Jesús levanta muertos. Entréguele su vida a Cristo. Iba una mujer con su hijo a enterrar y Jesús tuvo compasión y fue y le tocó el féretro nomás y el hijo se levantó. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Dele importancia a lo espiritual. No lo menosprecie, por favor. Jóvenes, esposas, esposos, hijos, los que tienen buen empleo, los que tienen salud, no menosprecien lo que Dios les está brindando, su hogar, su ministerio, lo que su familia les brinda. Puede que mañana quieran tener lo que no están aprovechando hoy y ya no será igual y será más difícil tenerlo. Hay personas que menosprecian la familia, menosprecian el ministerio, menosprecian el llamado, menosprecian lo que Dios les da por darse prioridad a ellos. Mi esposa está aquí, yo les he dicho, esos años al comienzo, porque ahora los pastoreo a ustedes. Iba a predicar a una casa, a la otra, llegaba tarde a la casa, llevaba a los hermanos a sus casas y iba para mi casa a trabajar pasito con el motor, porque yo soy protecista. Entonces tocaba pasito, 2 de la mañana, y al otro día levántese a llevar trabajos. Cuando uno está llamado, uno debe ser esforzado y valiente. Pero hay gente que no le gusta ser esforzada y valiente. Y yo le quiero decir que el insensato es perezoso. El insensato le pone problemas a todo, peros a todo. Pero el que es sensato es diligente. Esas sensatas pensaron, debemos aceite de reserva, de pronto se acaba, listo, llevémoslo, eso no nos quita nada. Pero las otras dijeron, no, ¿para qué? Yo creo que llega temprano. No le dan importancia al mundo espiritual. Personas que están llamadas al ministerio lo menosprecian. Lo siento, ojalá vuelva el Señor a ponerlo en sus manos. Se puede demorar, se lo puede volver a dar, pero no será igual. O será mejor o será más difícil. Nadie, la Biblia no dice que si usted deja el ministerio seguirá igual, no. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Una vez Dios lo llamó, lo puede usar. Pero yo le pregunto, si Saúl perdió su ministerio y se quitó la vida, Sansón, Jonás, no se confíe, más bien sea sensato y lo que Dios le dijo, hágalo con amor. No sea que después termine llorando como un insensato y se le cierra la puerta. Cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos, es para ir preparando su carácter de fe. Jesús empezó a enseñarles a ellos cómo se predicaba, porque Jesús les fue enseñando el carácter. Dios nos formó el carácter a mi esposa y a mí, predicando un lado y otro. Ahora ya no nos quejamos, pero hay gente que se queja, ay, el ministerio, y es que yo vivo, es que yo hago, Tiene que seguir hasta que Dios le forme. Es que estos hijos que Dios me ha dado, para nadie es un secreto de mis hijos que están acá, los hijos de otro, y nos dieron briega, pero aquí está mi hijo, ahí, usted lo vio, y le digo, le doy la gloria a Dios, pero ahí está, tocó esperar el proceso. Me formaron el carácter, yo le formo el carácter a mi esposa y mi esposa me lo forma a mí. Entonces digo, separémonos porque no me la aguanto. No. Cuando usted le esté formando a alguien el carácter, el ministerio el carácter, sus hijos el carácter, ahí tiene que quedarse hasta que usted aprenda a solucionar las cosas. Y ese diría, ya maduré en mi carácter. Hay personas en la iglesia que yo les dije días atrás en el discipulado que no me saludaba, me odiaba. Y yo decía, pues ¿a qué viene la iglesia? Se paraba en la puerta en el centro comercial y me miraba rayado y se me hacía al frente. Durante un año esa persona. Y yo decía, Dios, yo oraba para que se fuera de la iglesia. Y no se fue. Se fue años y hace un tiempo volvió, se congrega aquí y le amo y ella me ama como su pastor. Pero ¿sabe qué aprendí? A tener carácter. Cuando alguien me mire mal, yo lo miro bien. Cuando alguien hable mal de mí, yo hablo bien de él. O sea que las cosas difíciles en la vida cristiana no es para decir, ay, renuncio, yo no sigo con eso, es que eso me costó. No,
Dios nos está preparando para cosas grandes y no puede ser una persona débil de carácter. Los empresarios que les toca duro, pues hágale, siga con su familia, con sus hijos, con su ministerio, siga, porque Dios lo está preparando para cosas grandes. El carácter no se pide prestado. Pastor, ore por mí, y usted quiere que yo ore para usted, para que mi carácter se le pase. Lo siento, yo he pagado un precio por mi carácter, pague ahora el suyo. Las insensatas que dijeron, présteme su carácter, présteme su aceite, lo siento, vaya compre. Usted no puede pretender que otro le preste el carácter. Dios tiene que formarlo a usted para bendecirlo a usted. O sea que esto es algo personal. El no hacerlo lo convierte en un insensato. Y los insensatos no alcanzan a entrar a la ceremonia. Por eso quiero que sepa esta mañana eso. Formar el carácter o los principios bíblicos en nosotros es algo que toma tiempo, pero después de cierto tiempo la formación no duele tanto. Ya casi no peleamos, ya casi no nos ofendemos, maduramos el carácter, pero tampoco el que piense que esté bien, mire que no caiga, no. Ya no hay pelea, ya no me acomoda, ya no me incomoda que me digan, que no me digan, ya no. Ya maduré ese carácter. Pero al comienzo decía uno, pero ¿cómo? Ayúdame, Dios mío, es que no me aguanto. No, siga. Porque Dios le está madurando para cosas grandes. ¿Usted dice amén conmigo? Levante un aplauso al Señor por eso. Jesús, después de 30 años, empezó su ministerio. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Y tuvo que caminar 30 años para formar su carácter y desarrollar su ministerio. Hay gente que todavía sigue esperando el baloto. Triste. Siguen comprando chance a ver si se lo ganan. Lo fácil, lo barato, sin formar carácter. Qué tristeza. Personas todavía así éramos nosotros. Pero si usted está aquí, quiero decirle que se decida. No por ganarse el chance le va a ir bien. No por ganarse la lotería le va a ir bien. Está esperando el negocio del año y no sabe administrar. Aide o un servidor y le dice que usted se quiere inscribir para primer nivel. Amén. Cierre sus ojos un momento nomás. Espíritu Santo, yo sé que tú estás acá. No podría existir una alabanza como la que estamos viviendo en este lugar si tú no estuvieras. No existirían 3 servicios como los que tenemos hoy en día si tú no existieras. No habría una enseñanza si tú no estuvieras. Por eso te doy gracias en esta mañana por cada persona que ha venido a este lugar con el deseo de ser libre, de servir, de restaurarse, pero sobre todo de conocerte a ti. Esta mañana yo te pido una vez más en estos servicios que quedan, que tu gloria fluya, que bendigas los muchachos de la alabanza, los pastores de iglesia infantil, de los grupos de pesca, los intercesores, cada ministerio de esta casa, y que seas tú guiándonos, Padre. Confío que tú llenarás mi boca y que la iglesia hoy saldrá bendecida de este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante un aplauso a ese Dios maravilloso. Muy bien. Usted ve ahí, dice, libres para ser espirituales. Todos venimos del mundo, de ser manejados por el mundo. Todos venimos de ser instrumentos del mundo, de alguna manera, consciente o inconscientemente. No tiene que decir yo no robo y yo no mato para decir que no tiene lazos, porque muchos dicen yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo. Eso es lo que decíamos todos, que no hemos hecho nada malo. Pero quiero decirle que mientras vengamos de pecado, desde Adán y Eva, todos traemos lazos de pecado, y Jesús nos hizo libres en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos hizo libres? Porque cuando nosotros pecamos, desagradamos al Padre, ofendemos al Padre, y la única manera para romper esos lazos es que alguien pagara con sangre. Y Jesús fue a la cruz y pagó con sangre la deuda del pecado con el Padre.
Por eso Jesús nos hizo libres de esas ataduras, de esas maldiciones. Y quiero enseñarle esta mañana, libres para ser espirituales. Dios nos hace libres con el solo propósito de que convirtamos nuestra vida en una vida espiritual. Ser espiritual no es creer en ángeles. Ser espiritual no es decir que viene a la iglesia y se sienta. Ser espiritual no es echarse 3 bendiciones o orar por orar o decir que es cristiano o que usted cree en Dios. Eso no es ser espiritual, eso es ser un ritualista. El espiritual vive del espíritu de la palabra de Dios. Aquella persona que es espiritual, su alimento es espiritual. Por eso ser espiritual es más que decir que usted ama a Dios o que usted cree en Dios. Por eso esta mañana quiero enseñarle que cuando usted es libre de esas cadenas, de esos títeres, usted debe convertirse en una persona espiritual. Amén. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Mateo 25, versículo 1 en adelante. Parábola de las 10 vírgenes. Amén, ¿lo tiene conmigo? Bien, vamos a leer la deliciosa palabra de Dios. Entonces, léalo todo conmigo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y... Ojo, porque aquí muchos no se van a dormir. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿qué?, preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola va dirigida a los judíos en ese momento. La palabra de Dios, en el caso de las parábolas y las costumbres de su época, toca verlas con la mente oriental. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos traer esta palabra al pensamiento occidental, o sea, de América del Norte, Central y del Sur, porque aquí no es así. Aquí la esposa llega 2 horas tarde y toca esperarla. Aquí es diferente, ¿se da cuenta? En cambio, con mentalidad de Oriente, o sea, como pensaban allá. O sea que la Biblia no la podemos traer hoy en día. Usted dirá hoy: qué locura. Un hombre, un científico importante, escribió un libro sobre ese momento, y dice que él estaba en Palestina, llegó de visita a Palestina y encontró trancón en la calle, y eso fue real. Y dice que habían algunas doncellas danzando y había mucho trancón, y él miró y iba la novia, y él preguntó: ¿qué es? Y dijo: es una ceremonia. Y él, en curiosidad, como vio todo tan bonito, me imagino, dijo: ¿y yo puedo ir? Dijo: no, si no tiene lámpara no puede ir, porque la ceremonia era de noche, se hacen de noche. Bien, entonces, ¿cómo era? Ahora sí le digo cómo es allá, literalmente en esa época. Entonces la ceremonia se hacía en la casa de la novia,
Y las doncellas la acompañaban, danzando con panderos, se va a casar. Y el novio no tenía hora de llegada. Por eso tenían que danzar, y la novia esperando a que hora llegue. El novio podía llegar a las 6, 7, 8 o 9 de la noche, porque era de noche. Entonces, dice esta parábola que hubo mujeres insensatas que no llevaron aceite de reserva. Porque dijeron, no, yo creo que allá nos prestan aceite a algunas de ellas. Y resulta que el novio se demoró. Y cuando el novio se demoró, ellas dijeron, ay, présteme aceite. Sí, dijeron, no, vaya, compren ustedes, porque si les prestamos el nuestro, nos quedamos sin aceite nosotras y ustedes también. Y ellas se fueron a comprar aceite. Y cuando llegaron, la puerta de la casa de la novia la cerraba el novio. Así es como es en Palestina. Usted dirá, ay, por eso le digo, debe pensar como piensan allá en Oriente. Así pensaban. Cerró la puerta y golpearon, hey, nosotros estamos aquí. Y ya era una regla que había por costumbre, que cerraba la puerta el novio y nadie entraba. Y les dijo, no las conozco. O sea que ellas, por insensatas, por no llevar aceite de reserva, pasó lo que pasó, por no llevar aceite de reserva. Entonces escúcheme, el aceite de reserva es importante mientras usted camina en la vida cristiana. Y el aceite tipifica el Espíritu Santo de Dios. Porque usted es la lámpara, el aceite es el Espíritu. Cuando uno no tiene aceite, no brilla. Mírese a un espejo, y si usted no brilla, es porque no tiene aceite, aunque sea lámpara. Bien. Ahora, cuando ellos se casaban, ellos salían de la ceremonia y se iban caminando, y iban las doncellas. Y ellos iban por todo el pueblo, el lugar o la zona, para que las familias salieran y los aplaudieran. Y esa semana la puerta de su casa estaba abierta 24 horas, porque venían familiares íntimos y amigos a visitarlos. Así era como eran las ceremonias en esa época en Palestina. Por eso la parábola dice eso. Y el Señor Jesús le está diciendo a los judíos: si ustedes no tienen aceite, ustedes no van a entrar al cielo. Esta parábola me habla de la salvación. Hay gente insensata que no le dan importancia al mundo espiritual. Están más pensando en sus sueños, en sus proyectos y en sus cosas. Tienen de primeras a su pareja o a sus hijos. Aquí está mi bella esposa. Y un día, en el proceso hace años, cuando teníamos tantos conflictos, me dijo: deje de adorarme a mí, adore a Dios. Y eso me dolió, pero era la verdad, porque yo la tenía de primeras. ¿Y cómo ella sabía que era la primera? Porque era un cansón con ella. La celaba por un lado, por el otro, molestaba. Ya no me ponga en primer lugar. Y entendí ese día que ella fue la segunda. Y pude darme cuenta que Dios me empezó a bendecir. ¿Sabe? Las insensatas no tenían a Dios por primeras. Las insensatas dijeron: ah, qué pereza. O sea que un insensato aquí dice: el cielo, yo no creo. ¿Quién ha ido al cielo? Jesús está en el cielo, la tumba está vacía, el cuerpo no ha aparecido. Entonces, ¿qué más pruebas quiere? La historia dice que Jesús sí vino. Ay, que hay gente que ha ido al cielo. Ay, yo no creo en esa gente. El apóstol Pablo fue al cielo. Jesús habló del cielo y el infierno en Lucas 16, el rico y el Lázaro. Hay gente insensata que no le da importancia al mundo espiritual, que se deleitan en su carne, que se deleitan en su pecado y que no quieren pensar que hay un mundo espiritual que es más importante que su plata, su familia, sus hijos y sus cosas. Eso se llama ser insensatos. Porque llegará el día en que el novio llega, porque Jesús volverá. Jesús va a volver por la iglesia, por los que estamos metidos con su palabra, no por los que se congregan, no,
por los que caminamos con Él, por los que nos sujetamos al proceso, por los que caminamos de su palabra, vendrá por nosotros. Tengo que decirle que Jesús volverá. Pero aquí hay insensatos, porque sé que los hay, o si no, Dios no me hubiera dado esa palabra. No le dan importancia al mundo espiritual. Están tan afanados, tan preocupados por sus cosas, por sus sueños, por sus deseos, que cuando Jesús venga van a llorar. Y no va a ser culpa mía, ni de esta iglesia, ni de Dios, porque el Señor está hablando esta mañana. No sea insensato, no deje el mundo espiritual de lado. Entonces, ser espiritual es, si usted fue libre de esas cadenas cuando usted recibe a Cristo, llene su cuerpo, su espíritu de la palabra. Cuando yo me lleno de la palabra, yo soy un ser espiritual. Me convierto en una persona espiritual. O sea que no soy espiritual por decir que soy cristiano. No. Por decir que cree en los ángeles. Por decir que ora. No. El espiritual se llena de la palabra, que es espíritu. Por eso dice, libres para ser espirituales. Pero hay personas que quieren ser libres del mundo y quieren seguir en paz. Lo siento, no. Usted no puede pretender querer ser libre de esas cuerdas del mundo y seguir en el mundo. No. Si usted quiere ser libre de esas cuerdas del mundo, tiene que tomar una decisión y seguir a Cristo y creer en Cristo y seguir su palabra. No al pastor ni a la iglesia, a su palabra. Y eso lo hace un ser espiritual. Y eso hace que usted se convierta en un hijo de Dios. Eso hace que usted se convierta en la iglesia de Jesucristo. Y las promesas son para la iglesia y para los hijos, no para los asistentes. Esas insensatas pensaron, yo no creo, yo pienso que ese aceite me alcanza. Invitaron a un pastor a cenar una Navidad, y el juego de cubiertos de esa casa era entre oro y plata. El juego de cubiertos. Era una familia muy importante y de mucho dinero. Se dieron cuenta que el día que invitaron al pastor se les perdió un cuchillo. Al año siguiente volvieron a invitar al pastor y le dijeron, pastor, después de cenar, la última vez que usted vino se perdió un cuchillo. Yo creo que usted se lo llevó. Y dijo, no, lo dejé en su Biblia. Hacía un año no abría en la Biblia. Así hay personas insensatas que tienen apariencia de ser espirituales, pero para ellos lo importante no es la palabra. Aquí lo importante es la palabra. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted se convierte en una persona sensata. El aceite, gracias. El aceite es esperanza, gracias. El aceite es esperanza y el aceite es fe. Cuando yo lleno mi lámpara del Espíritu, mi fe se levanta. Cuando yo lleno mi lámpara todos los días del Espíritu, tengo esperanza. O sea, estoy orando y digo, voy a seguir esperando, porque las promesas que Dios me hizo las va a cumplir. Por eso es importante que usted llene su lámpara todos los días y se convierta en una persona espiritual. Pero el insensato no